Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Claudia Barret, docente de la materia de filosofía. Ya estamos en la semana número 3 y el tema de esta semana vamos a hablar lo que es el silogismo, las falacias y las paradojas. He realizado unas diapositivas para hacer un poco más bonito y atractiva la clase y así pueda ser un poco más entendible. Empecemos. ¿Alguna vez hemos pensado que podíamos tener la razón y aún así estar completamente equivocados? Hoy vamos a entrar en el fascinante mundo de la lógica, una herramienta fundamental en la filosofía. Vamos a conocer cómo se construyen los argumentos correctamente y a eso lo llamamos silogismo. Cómo a veces nos equivocamos y sin darnos cuenta cometimos falacias y cómo algunas ideas pueden romper nuestra lógica y hacernos pensar más allá con paradojas. Esta clase de hoy nos ayudará no solo a pensar mejor, sino también a detectar errores en los razonamientos del día a día. Dentro del silogismo vamos a ver un poco de lo que es el silogismo, la estructura de un silogismo, las reglas del silogismo y las figuras del silogismo. Dentro de la falacia, pues vamos a ver qué es una falacia, las falacias formales y las falacias informales. En las paradojas, pues, ¿qué es una paradoja? Y vamos a dar varios ejemplos, así que presten atención porque de eso también va a tratar la tarea. ¿Qué es un silogismo? El silogismo puede ser definido como la estructura del razonamiento deductivo. Para Aristóteles, el silogismo es un razonamiento formado por tres juicios tales que, dado los dos primeros, el tercero resulta necesariamente. Por ejemplo, todas las aves vuelan. El cóndor es un ave, por lo tanto, el cóndor vuela. En este ejemplo, muestra que si una afirmación general es cierta y algo cumple con esa afirmación, entonces la conclusión que sacamos es lógica y necesaria. El silogismo consta de tres preposiciones. De las dos primeras, la de mayor extensión se llama premisa mayor, la de menor extensión, premisa menor. La tercera preposición recibe el nombre de conclusión. En el silogismo hay, como materia de las preposiciones, tres términos llamados mayor, menor y medio. El término mayor es predicado de la conclusión y se representa con la letra P. En el término menor es sujeto de la conclusión y se representa con la letra S. En el término medio se repite en las premisas y no aparece en la conclusión y se representa con la letra M. Demos un ejemplo. La premisa mayor, las plantas tienen clorofila. Conclusión, los cactus tienen clorofila. ¿Qué hizo el silogismo? Usó la premisa mayor para decir algo general. Todas las plantas tienen clorofila. Luego, en la premisa menor, se dijo que los cactus son plantas. Entonces, en la conclusión se aplica lo general al caso particular. Los cactus también tienen clorofila. Un silogismo usa dos afirmaciones, premisas, para llegar a una conclusión lógica. Usa tres ideas conectadas, mayor, menor y medio. Y si las premisas son verdaderas y están bien ordenadas, la conclusión también lo será. Clasificación de los silogismos. Se clasifica en silogismo categórico, silogismos de identidad, silogismo de comparación, silogismos de inferioridad, silogismos de inclusión,
silogismos de exclusión y silogismos hipotéticos. Los silogismos categóricos se basan en las preposiciones básicas y cumplen con regularidad las reglas de los silogismos, tanto de los términos como de las preposiciones. El silogismo de identidad nos permite identificar los tres términos unos con otros. Ejemplo, Pedro es hermano de María, María es hermana de Juan, por lo tanto, Pedro es hermano de Juan. Silogismo de comparación. Puede ser de superioridad. Ejemplo, Venezuela es más grande que Ecuador. Ecuador es más grande que Haití. Por lo tanto, Venezuela es más grande que Haití. Silogismos de inferioridad. Ejemplo, Tatiana es más pequeña que Luisa. Luisa es más pequeña que María. Por lo tanto, Tatiana es más pequeña que María. Silogismos de inclusión. Cuando el primer término está incluido en el segundo y el segundo en el tercero, hagamos un ejemplo. Pomaski está en Pichincha. Pichincha en Ecuador, por lo tanto, Pomaski está en Ecuador. Silogismos de exclusión. Ejemplo, Felipe estudia filosofía. En Yachay no estudian filosofía. Felipe no estudia en Yachay. Silogismos hipotéticos. Por otra parte, están los silogismos hipotéticos que solo observan las reglas de las premisas y no la de los términos. Su premisa mayor es hipotética, es decir, en una condición. Por ejemplo, si estudias, aprobarás el año. Has estudiado, por lo tanto, pasarás el año. Falacias. Las falacias es un argumento capcioso y engañoso, que parece válido pero no lo es. Se puede cometer intencionalmente para persuadir, manipular o sin intención por ignorancia o falta de rigurosidad con el pensamiento. Una falacia formal se produce cuando un argumento no respeta las formas válidas del razonamiento. Demos un ejemplo. Si es arroz de cebada, entonces es una sopa típica ecuatoriana. Es una sopa típica ecuatoriana, por lo tanto, se trata de arroz de cebada. Este argumento no respeta las formas de razonamiento válido, por lo tanto, es una falacia. Las falacias formales pueden ser de afirmación del consecuente o de negación del antecedente. La afirmación del consecuente, llamada también confirmación sistemática, es el equivalente lógico a asumir la verdad necesaria de lo que lo contrario también lo es. Demos un ejemplo. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo estar dormido. La negación del antecedente. Esta falacia dice que si se niega los antecedentes, entonces se negará también la consecuencia. Demos un ejemplo para entenderlo mejor. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto, tengo que estar con los ojos abiertos. Por otra parte, una falacia informal no tiene la forma de un razonamiento. Se da con expresiones comunes apoyadas en ideas claras, pero no sirve para apoyar la conclusión. Las falacias informales más comunes son falacias de equívoco. Consisten en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Por ejemplo, el acero es muy resistente. Los seres humanos son muy resistentes. Por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero. Aquí se habla de dos tipos de resistencia. Ahora la falacia contra el hombre. Busca desacreditar al interlocutor, atacarle para invadir su argumento en vez de cuestionar las premisas del argumento. Ejemplo,
No podemos creer en él, porque es de la oposición. Falacia por el bastón. Busca una conclusión mediante el uso de la amenaza, la fuerza o el miedo. Por ejemplo, no hay que votar por ese candidato porque la economía se arruinará. Y falacia al pueblo. Apela a la opinión de la mayoría. Por ejemplo, casarse es bueno porque todos lo hacen. Falacia a la autoridad. Apela al prestigio o autoridad de una persona o institución. Ejemplo, es verdad porque lo vi en internet. Falacia a la misericordia. Ante la falta de argumentos, se apela a la compasión en búsqueda de misericordia. Demos un ejemplo. Señor policía, por favor no me multe. Mi papá se enterará que saqué el carro sin su permiso y me va a castigar. Falacia a la ignorancia. Apela a la falta de información como premisa y en la ignorancia del interlocutor. Por ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado que no existen. Falacia del equívoco. Consiste en tomar un vocablo en dos sentidos. Ejemplo, en el banco hay mucho dinero. En la plaza hay bancos. Luego, en la plaza hay mucho dinero. Falacia de la división. Atribuye por separado atributos que solo unidos pueden convenir. Por ejemplo, los latinoamericanos se están enriqueciendo. Remigio es latinoamericano. Luego, Remigio se está enriqueciendo. Ahora vamos a hablar de lo que son las paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es un hecho o una frase que se desafía al sentido común. Consiste en el uso de expresiones que encierran una contradicción. A pesar de las condiciones contradictorias, los hechos presentados resultan válidos, reales o verosímiles. Por ejemplo, la expresión "el infierno está empedrado de las mejores intenciones". La paradoja estimula de gran manera la reflexión y sirve para desarrollar las capacidades analíticas en vistas a comparación de ideas abstractas, así como desarrollar destrezas intelectuales. Por motivo, encontramos paradojas de distintas disciplinas de conocimiento, como la matemática, la filosofía, la psicología, la física, la lógica, etc. Hablemos un poco de varias paradojas. La paradoja de Aquiles. Aquiles es un corredor muy rápido. Un día decide competir contra una tortuga muy lenta, pero para ser justo le da 100 metros de ventaja. Cuando Aquiles corre esos 100 metros, la tortuga también ha avanzado un poco. Por ejemplo, 10 metros. Entonces Aquiles corre esos 10 metros, pero la tortuga vuelve a moverse un poco más y así pasa una vez y otra vez. Aquiles se va acercando, pero la tortuga siempre está un poco delante. Entonces nunca la alcanza. Si la alcanza, aunque parezca que tiene que hacer infinitos pasos, cada paso es más corto que el anterior y la suma de todos da un tiempo finito. Es decir, en la vida real, Aquiles alcanza a la tortuga rápidamente. La paradoja solo muestra cómo una idea puede parecer lógica, pero engañarnos si no usamos bien las matemáticas. Ahora vamos a hablar de la paradoja de Buridan. El burro de Buridan. Imagina un burro con mucha hambre que se encuentra en medio de dos montones de heno exactamente iguales. Mismo tamaño, misma distancia, mismo olor, todo igual. Como no tiene ningún motivo para elegir uno sobre el otro, se queda pensando si decidirse y así pasa el tiempo sin comer. Muere de hambre. Suena exagerado, pero la idea es esta. A veces tener dos opciones
exactamente iguales puede hacer que no elijamos ninguna. Esta paradoja nos enseña que a veces esperar demasiado o buscar la decisión perfecta puede ser peor que simplemente decidirnos. Ahora vamos a hablar sobre la paradoja de Zenón de Lea. Imagina que lanzas una flecha al aire. Zenón, un filósofo griego, decía algo muy curioso. Si observamos la flecha en un solo instante del tiempo, siempre la veremos en una posición exacta y sin movernos. Entonces, ¿cómo puede estar moviéndose si en cada momento está quieta? Parece que el movimiento no existe porque en cada momento la flecha está detenida en algún lugar. Si todo está hecho de instante, ¿dónde no hay movimiento? ¿Cómo es posible moverse? Zenón quería hacernos pensar sobre cómo entendemos el tiempo y el movimiento. Hoy sabemos que el movimiento sí existe, pero su paradoja nos enseña que no podemos analizar solo por parte, sino como un todo. La paradoja de Russell. Imagina que en un pueblo hay un solo barbero y él pone esta regla. Yo afeito a todos los hombres del pueblo que no se afeiten a sí mismos. Todo va bien hasta que alguien pregunta, ¿y quién afeita al barbero? Si él no se afeita a sí mismo, entonces debería afeitarse porque es uno de los que no se afeitan. Pero si se afeita a sí mismo, entonces no debería hacerlo porque él solo afeita a los que no se afeitan. Es una contradicción. No hay forma de que la regla funcione sin romperse. ¿Qué nos enseña esta paradoja? Esta paradoja de Russell nos muestra que algunas reglas aparentemente lógicas pueden crear problemas o contradicciones si no se piensa bien. La paradoja del barbero nos hace pensar sobre límites de la lógica y cómo ciertas reglas pueden llevar a situaciones imposibles. Bueno, queridos estudiantes, esta ha sido la clase de esta semana. Voy a dejar subida la tarea y como siempre les indico, alguna cosa que no hayan entendido o algo, me pueden dejar un mensaje. Buenas tardes.